Shalom familia, bendiciones para todos. Queremos darle la bienvenida a los Evangelios, la porción número 4. Damos gracias al Dios eterno por este ciclo de estudio, de instrucción. Para nosotros es un privilegio poder compartir con todos ustedes y este año también poder dar los Evangelios tanto de manera presencial como también lo hemos venido haciendo con ustedes, que es a través de este medio, a través de esta pantalla. Queremos enviar y extender un saludo a todas las personas que siempre se conectan con nosotros desde Estados Unidos, México, Costa Rica, acá en Venezuela que también se conectan online, también están desde Ecuador, también se conectan desde Argentina. Gracias a cada uno de ustedes, familia de Chile. Les enviamos un fuerte abrazo, un saludo de parte de los pastores González, de toda la comunidad Altares de Adoración y bienvenidos nuevamente a este tiempo de instrucción. Bendiciones para todos nuevamente. Damos continuidad al estudio de estas 54 porciones de los evangelios de manera cronológica. Como siempre también les mencionamos que estamos basados en el estudio realizado por el hermano Michael Rook de los evangelios cronológicos y damos gracias al Padre Eterno porque verdaderamente estamos haciendo un reinicio en lo que conocíamos, entendíamos del servicio, del ministerio de Yeshua y también de ese cumplimiento profético, no solamente de su rol, sino también de las festividades y que verdaderamente leemos en los evangelios que las festividades representan un tema central del ministerio de Yeshua el Señor. Bien, entonces iniciamos con esta porción dándole gracias al Padre Eterno por este privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza y también poder afirmarnos, repasar, reforzar y reafirmar, por supuesto, nuestra fe en el eterno Dios, en Yeshua, a través de esta palabra que el eterno Dios nos ha bendecido, nos ha entregado y por supuesto hoy, porque Él vela por su palabra, la tenemos hasta nuestros días. Bien, entonces les compartimos acá las diapositivas. Espero que se estén viendo bien. Ya un momentito. Ok, ya estamos ya con las diapositivas. Bien, entonces en esta ocasión estamos en la número 4, Marcos 1, 12 al 13, Mateo 4, 1 al 11, Lucas 4, 1 al 13 y Juan 1, 19 al 51. Antes de comenzar con el estudio como tal, también queremos compartir con ustedes los varios términos que vamos a estar escuchando. Bueno, también vamos a ir viendo a lo largo de todo este estudio y que de esa manera usted lo pueda reafirmar y tener en cuenta para poder entender mejor el ministerio y todas estas palabras de Yeshua. Así es, queremos aclarar dos términos porque lo vamos a estar viendo a lo largo de todas las porciones de los evangelios. Entonces es importante tener un concepto claro al momento en que nosotros estemos mencionando relacionado a esto para no caer en confusiones. Y uno de estos términos es la palabra judíos. En el Evangelio de Juan, el término los judíos es utilizado tanto para hacer referencia a los líderes religiosos fariseos como al Sanedrín, que es la entidad legal o ese tribunal que era gobernada por los fariseos. Entonces, allí donde usted está puede tomar nota relacionado a esto, porque también esto influye dependiendo de la versión que usted tenga. Entonces, si está leyendo una versión y dependiendo del contexto de lo que vengamos hablando, dice los judíos, es importante entender acerca de quién está haciendo referencia. El término es siempre utilizado en un contexto negativo, dado al constante conflicto de Yeshua con las normas y regulaciones inventadas por los fariseos. Entonces, cuando nosotros vamos a estar viendo episodios en los evangelios y mencionamos los fariseos, normalmente vamos a caer en un contexto negativo. Entonces, por eso tenemos que estar al pendiente. ¿Por qué?
Porque es necesario recordar que todos los que seguían a Yeshua eran judíos. Aquellos que estaban siendo sanados eran judíos. Y Yeshua mismo era judío. Entonces, si nosotros no entendemos, vamos a caer en confusión. ¿Cómo así estamos hablando acerca de esto en un contexto negativo y hace referencia generalizando los judíos? Una de las versiones que nos menciona de esta manera es la Reina Valera. Entonces, eso lo vamos a ir mencionando a medida que vamos avanzando a los episodios. Entonces, el término de los judíos tiende a fomentar un sentido antijudío, mientras que en este contexto es utilizado para mostrar la separación entre aquellos que seguían a Moisés y observaban los mandamientos del Todopoderoso y aquellos que desarrollaban un sistema religioso propio utilizando las enseñanzas de Moisés, pero agregando y quitando de la Torah escrita a su propia discreción. Entonces, sacerdotes y levitas son términos que en el caso del Evangelio de Juan siempre se utilizó, y el término los judíos es utilizado 65 veces en total en el Evangelio de Juan, mientras que la Reina Valera del Evangelio de Juan utiliza el término los judíos para referirse a los líderes religiosos. Entonces, cuando dependiendo en el contexto que estemos hablando, normalmente está haciendo o hace referencias a los líderes religiosos. Entonces, no era a todos, porque ya lo acabamos de mencionar. Y bueno, la Reina Valera hebraica aclara también que las afiliaciones religiosas y restaura la terminología correcta. Ya lo vamos a estar viendo en esta porción. Juan 1.24 afirma claramente que los judíos del verso 19 son los fariseos del verso 24. Entonces, atentos a esto porque nos hace referencia a los fariseos. Ahora, también es importante que podamos entender y aclarar cuando nos habla acerca de los fariseos, porque también muchas veces cuando estudiamos y leemos vamos a encontrar y los vamos a ir viendo que nos habla de los fariseos, nos habla también de saduceos, y es importante entender quiénes eran cada uno de ellos. Entonces, los fariseos o los prushim, como lo vamos a ver también, probablemente usted se encuentre en la palabra prushim, con los mismos fariseos, significa separados. En su deseo, ellos, de vivir una vida santa, los fariseos concibieron un sistema por medio del cual se mantendrían sin contaminación del mundo y separados de la corrupción que se había desarrollado tanto entre el sacerdocio como en el pueblo iletrado. Si bien el deseo de mantenerse sin contaminación lo entendemos y lo interpretamos como algo bien, ellos utilizaron un vehículo para lograrlo, que fue inventar sus propias reglas. Es decir, ahí ya fallaron, porque ahí entonces ellos empiezan a inventar sus propias regulaciones. Entonces, en el tiempo de Yeshua, los fariseos controlaban el Sanedrín, como lo mencioné al inicio. Los saduceos todavía conducían el servicio del templo con lo que quedaba del sacerdocio levítico menguante. Los fariseos afirman que ellos se sientan, en la cátedra de Moisés, y que cada nuevo mandamiento que aclaran tiene la misma autoridad que los mandamientos que Moisés recibió de la mano del Todopoderoso. Entonces, veamos ahí la gravedad del asunto, porque ellos lo consideran de esta manera. Y cuando nosotros estudiamos las porciones de la Parashá, que por eso es importante también complementar el estudio, en Éxodo 31, verso 18, dice que cuando acabó de hablar el Eterno en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio a Moisés, tablas de piedra, escritas por el dedo del Eterno. Entonces, ellos se autocolocaron en esa posición y todos tenían que respetar lo que ellos decían. Cuando aún vemos que los mandamientos que el Eterno le da a Moisés fueron escritos por el dedo de él. Entonces, cada sinagoga tenía una cátedra de Moisés sobre la cual los ancianos se sentaban a pronunciar nuevos mandamientos que ellos inventaban a voluntad. Sus mandamientos santificados son esas takanot, que también es una palabra que vamos a estar escuchando. Cuando veamos acerca de las takanot, son esos mandamientos inventados por los fariseos, que se definen legalmente como esas leyes aprobadas por los rabinos que cambian u omiten la ley de la Torá. Y esto también lo vemos nosotros en las porciones de la Parashá, porque ¿qué nos dice la palabra? Que nada debemos agregar y nada debemos de quitar. Entonces, los fariseos afirman que cuando ellos hacen estas takanot,
hasta el Todopoderoso debe obedecer su veredicto. La palabra takanot, como les decía, aparece usualmente en las versiones en español de los evangelios como la palabra tradiciones, pero esa traducción pierde completamente su sentido. Entonces, a veces cuando también encontramos que hace referencia a tradiciones, nos está hablando acerca de esas takanot, leyes inventadas por los fariseos. Las takanot no son tradiciones, como por ejemplo festejos de Año Nuevo, cuando hacen con fuegos artificiales. Eso es una tradición que muchos de los países la tienen. Las takanot son las usurpaciones de los mandamientos del Eterno, del reino de los cielos, que fueron entregados a nosotros en el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ellos con eso? Reemplazar a la Torah escrita con reglas en constante cambio y regulaciones de la religión hecha por el hombre. Yeshua advierte enfáticamente a sus seguidores, sus discípulos, que fueran cautelosos de la levadura de los fariseos, y lo hemos escuchado, cuando nos dice que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, la cual definió como una naga, o reglas impuestas ilegítimamente, de la misma manera la imposición religiosa de reglas hechas por los hombres. Entonces, esto queremos también dejarlo en claro, porque lo vamos a estar viendo y más adelante pues vamos a estar encontrando más porciones y más episodios que nos hablan acerca de los fariseos, de las takanot y cómo Yeshua confronta estas takanot. Entonces no es que Yeshua vino a abolir la Torá, no, Yeshua confrontó estas leyes que ellos mismos se inventaron. Entonces, bueno, esto tal vez lo estemos también aclarando y repitiendo más adelante para que podamos entender mejor el contexto de lo que nos enseñan los evangelios. Bien, continuamos y damos inicio en la lectura correspondiente de esta semana. Esto acá, que no quiere cambiar. Ya cambió. Ok. Entonces, Yeshua es guiado al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches. ¿Okay? Quedamos en este momento dentro de la enseñanza que compartimos la semana pasada. Luego de Yeshua ser bautizado por Johanán, por Juan, él entonces, como nos dice Marcos 1:12, luego de salir del Jordán, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Entonces, solo leemos la parte A del versículo 13 de Marcos, porque estuvo allí 40 días. Mateos 4:1 y 2 nos lo confirma, que fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Hasatán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si leemos solo Marcos, no nos dice que tuvo hambre. Cuando leemos en Lucas, de igual manera, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno del Ruach HaKodesh, ¿bien? Por 40 días y era tentado por Hasatán. Lucas nos aclara que no comió nada y pasados los cuales tuvo hambre, similar a lo que sucedió con Moisés cuando ascendió para recibir las tablas, que él estuvo 40 días y 40 noches. Entonces, vamos a la siguiente al siguiente episodio. Luego de ayunar estos 40 días, Yeshua es tentado por Hasatán. Entonces, eso fue bien, luego de 40 días, ya el último día de ese año bíblico, de ese año establecido por el Eterno, el día 30 del mes 12. Entonces dice Mateo 4:3, y vino a Yeshua el tentador y le dijo, si eres hijo del Todopoderoso, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ven cómo está señalado allí cuál era la tentación? La tentación no era con alcohol, no era con un vicio, no era con drogas, no era con hombres muy guapos o mujeres desnudas. Bien, no era con nada de esto, era en el caso de aparentemente con comida, por la condición de que no había comido y que en ese momento tuvo hambre. Entonces, inmediatamente o se interpreta como
la tentación es para comida, para comer. Pero ya vamos a ver, Yeshua respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué hace Yeshua para responder a la tentación? Deuteronomio 8:3. ¿Cuántos se saben Deuteronomio 8:3? Muy posible nadie, pero sí se saben Juan 3:16, ¿verdad? Pero si el enemigo le viene a tentar con hambre, no van a saber responder. Yeshua mismo responde con la Torá. Responde con la Torá el Señor y él vino a abolir la Torá. ¿Cómo es posible? Es una contradicción. Entonces Yeshua no vino a abolir la Torá. De hecho, fue lo que le ayudó a él para poder resistir ante la tentación. Y no por comida, sino por seguir la palabra del Eterno. Bien, toda palabra que sale de la boca del Eterno es suficiente para nuestra vida. El entendimiento lógico no lo puede comprender y mucho menos nuestra inclinación de la carne, del estómago, del deseo para comida, no lo puede comprender. Bien, pero esto porque es del Espíritu, porque viene el Eterno, debe ser entendido de la misma manera. Ahora, eh, aunque Yeshua pudo haber convertido las piedras en pan, porque tenía la capacidad de parte del Eterno de hacerlo, no lo hizo. Bien, no lo hizo porque no era la voluntad del Padre. Cuando leemos en Juan 6 y en Juan 5, nos dice Yeshua que él vino es a hacer la voluntad del Eterno. Lo que ve al Padre hacer, eso es lo que él hace, no lo que no lo que él quiera hacer. Y este es un punto sumamente importante para los profetas, para apóstoles, para los que dicen hacer milagros, para los que dicen tener dones de sanidades o ser o usados por el Espíritu para muchas señales o milagros. ¿Y en qué sentido? Que no depende de la persona, de la capacidad del hombre, ni su decisión para hacer o provocar o manifestar un hecho sobrenatural. Bien, no depende de él, sino que depende del eterno Dios, sino que depende de la voluntad del eterno Dios para su vida. Bien, tenía unas notas acá, pero como tuvimos que cambiar, ya se me desaparecieron. Pero igual les comento. El eterno Dios estableció en su voluntad, perdón, en su palabra, que todo hombre usado por él debía cumplir las palabras que él asignara o hablar las palabras que él asignara. Deuteronomio 18, Deuteronomio 18:20 nos lo confirma. Bien, Deuteronomio 18:20. Se los leo acá. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, dice el eterno Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien puede atribuirse la capacidad de hablar palabra del eterno, decir, así dice el Señor, cuando el mismo eterno no le ha dado esa palabra, siendo falso, y por ahí engaña a muchos. Bien, alguien de la misma manera puede atribuirse a hacer un milagro, pero ¿es del eterno Dios? ¿Somos nosotros independientes de la capacidad del Padre en nuestra vida para hacer un milagro, dar una palabra profética o convertir una piedra en pan? Si el mismo Yeshua no lo hizo, ¿por qué entonces las personas hoy día se atribuyen que a través de ellos pueden hacer señales o milagros o sanidades? Cuando el mismo Yeshua dijo que él no hablaba ni hacía de su voluntad, sino lo que el mismo eterno Dios le daba. Ahora, la pregunta viene, ¿era del Padre que él convirtiera la piedra en pan para que fuese sustentado? No, podía haberlo hecho, lo más seguro que sí, porque dice que salió del Jordán lleno del Espíritu Santo, lleno de toda la capacidad del Padre, bien, lleno de todo el poder del Eterno para transformar cualquier circunstancia en su vida, incluso para traerle esa provisión, pero no lo hizo. Nosotros hoy día eso quiere decir que entonces no vamos a hacer nada que el Señor
no nos diga que haga. Correcto, no podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Con qué fue tentado Yeshua? Con la capacidad que él tenía para obrar fuera de la voluntad del Eterno. Muchas veces nos atribuimos entonces, bueno, vamos a orar por esta sanidad y que sea sana. Podemos clamar, podemos pedir al eterno Dios, clamar de su intervención o declararlo porque él lo estableció así en su palabra, ¿verdad? Que a través de Yeshua él llevó en sus llagas todas nuestras enfermedades o todas las enfermedades fueron llevadas en las llagas de Yeshua. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Podemos declarar esa, esa legalidad en nuestra vida, creyendo con fe de que a través de esa sangre podemos ser sanados, pero no porque nosotros la digamos, porque yo la diga o usted la diga. De igual manera, vamos a decir, bueno, viene esta riqueza sobre tu vida, o viene esta multiplicación, viene este dinero, porque yo lo quiero decir, porque en mí está la capacidad, porque una vez oré y sucedió, entonces yo lo voy a seguir haciendo siempre. No, es del eterno Dios. O alguien oró por un muerto y este resucitó, entonces este resucita muerto, se va para un cementerio a resucitar todo el cementerio. No, es del eterno Dios quien él designa. Cuidado con entonces hallarnos nosotros como muchos falsos que le van a decir al Señor, 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 en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. El Señor les va a decir, apartaos de mí porque nunca os conocí, porque estaban fuera de su voluntad. Entonces, ¿dónde encontramos su voluntad? En su palabra. Deuteronomio 10 nos dice, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, Israel? Sino que lo ames, que guardes sus mandamientos, que camines en su voluntad. Entonces, bien, allí fue tentado Yeshua. Sí, en su humanidad él tenía hambre, tenía 40 días sin comer, pero no era por el alimento, sino por salirse de lo que el Eterno no le había dicho que hiciera. Si Yeshua lo hubiese hecho, él no hubiese sido calificado como el profeta. Deuteronomio 18, 16 al 18 nos dice que él hablará las palabras que el Eterno le dé. Entonces, si él hubiese dicho aquí, bueno, voy a convertir la piedra en pan, él hubiese hecho algo que el Eterno no le había dicho. Bien, entonces a Satán le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren cómo el orden que nos pone Mateo. Lucas lo invierte, bien, pero igual fue el mismo argumento. Solo que yo lo veo bien acá en Mateo, en este orden, porque luego de que Yeshua responde, escrito está, Hasatán entiende. Hasatán es traducido en nosotros como Satanás. Bien, al español como Satanás, que significa adversario, que es el que le hace oposición, que le hace frente. Entonces él está como el adversario. Y entendiendo que Yeshua responde con la Torá, miren que le cita a él, también le cita palabras del Eterno. Salmo 91, 11 al 12. Eso que le dice, y sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ¿qué sucede ahí? El enemigo está citando la palabra. Muchos falsos también hablan la palabra, porque está bien, es accesible hoy sobre la tierra, pero ellos la usan con la intención de sacar de la voluntad a los escogidos. Y miren cómo le está diciendo, échate. Bien, ¿y cuál es la respuesta de Yeshua? Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás a Jehová tu Elohim. Le vuelve a citar Deuteronomio y en este caso 6, 16. Es decir, no es la intención del Eterno que ponernos en un aprieto, ponernos en una circunstancia difícil, ni tampoco está en nosotros decir que el Eterno es quien provoca todo lo malo en nuestra vida, porque le estaríamos echando la culpa a él. En esto me pasó porque el Eterno no me guardó, porque fue él quien no nos cubrió estando en el desierto, porque fue él quien no me cubrió cuando me caí o un accidente. No es del Eterno Dios, porque nadie puede actuar en presunción. Bueno, yo me voy a atravesar a este carro porque el Señor me va a cubrir y a mí no me va a pasar nada. No, no está en nosotros provocar o tentar en ese sentido al eterno Dios. Bien, otra vez le llevó a Satán a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí también es algo que no se conocía hasta este momento. ¿En qué sentido? Que verdaderamente Satanás le está dando, le está mostrando el imperio que había construido desde que Adán cae y deja el espacio vacío de autoridad. Bien, deja el espacio vacío de autoridad sobre la tierra, Satanás lo toma, lo comentamos en la porción, ¿verdad? Y él empieza a construir todo este imperio en la creación. Y al mostrarle o hablarle acerca de esto, lo le tienta con la posición de gobierno en medio de su imperio. ¿Ok? La posición de gobierno en medio de su imperio para otorgarle una silla de autoridad. Muchos poderosos hoy sobre la tierra han cedido esa voluntad a Satanás o esa autoridad para sentarse en esas posiciones de gobierno. Y muchos de los que hoy gobiernan en la tierra o tienen imperio o riquezas sobre la tierra, le han cedido su voluntad a Satanás. ¿Quién? No lo sé. Bien, pero verdaderamente acá se nos muestra, como nos dice Pablo en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes espirituales que están sobre la tierra en ese imperio que Satanás ha levantado y que le está ofreciendo acá a Yeshua. Y todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete Satán, Satán, adversario, porque escrito está. Bien, escrito está. A Jehová tu Elohim adorarás y al solo servirás. Que cita nuevamente Deuteronomio 6:13, Yeshua no tuvo que inventarse nada ni actuar en presunción, simplemente conocer la voluntad del Eterno. ¿Cuántos de nosotros estamos conociendo la voluntad del Eterno? A comparación de conocer cuáles son las cuentas más populares en Instagram o las personas más famosas que llevan hoy que eh, influyen supuestamente sobre la sociedad o sobre muchos jóvenes que se hacen llamar influencers. Bien, lo que hacen es arrastrar a muchas personas en su modo de vida o su ideología, bien, y eso pervierte también una generación. Bien, Hasatán entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, vinieron ángeles y le servían. Yeshua nos dice que el discípulo no puede ser mayor que su Señor, que su Maestro. Si Yeshua fue tentado, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Entonces está de nosotros también superar esa prueba, esa tentación. No con mujeres desnudas, no con hombres lindos, no con vicios, sino para salirnos de la voluntad del Eterno. Porque lo otro es la carne. El Señor nos da la capacidad para vencer y la carne ha sido crucificada y muerta con Yeshua, nos enseña Pablo. Entonces tenemos que caminar en el Espíritu, en lo que el Espíritu quiere para nuestra vida, no los deseos de la carne. Bien, continuamos ahora sí en Mateo 1:13b. Y en Mateo 1:13 nos resume esa segunda parte, todo lo que leímos perdón, Marcos nos resume en ese pedacito todo lo que vimos en Mateo. Y Yeshua era tentado por Hasatán y estaba con las fieras. Y después de esto, por supuesto, los ángeles le sirvieron. Ven que en Marcos no se lee el episodio de la tentación. Ahora es importante ver que Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron allí, ni tampoco estuvieron cuando Yeshua fue bautizado. Juan sí estuvo allí, porque Juan era discípulo de Johanán. Entonces esto para que lo podamos diferenciar. Aunque ambos se llaman Johanán en hebreo, ¿verdad? Juan fue el que escribió el Evangelio y Johanán, para que lo diferenciemos, el que lo bautizaba, el que bautizaba. ¿Bien? Entonces, Juan, el escritor del Evangelio, era discípulo de Johanán. Él sí vio, él sí fue testigo, pero él contó, testificó acerca de todo esto a los demás discípulos y luego Mateo, Marcos y Lucas lo escriben, ¿ok? Lo escriben. Entonces Lucas también nos dice acerca de esto. Hasatán le dijo, estando Yeshua allá, bien, ya lo acabamos de leer, solamente les compartimos la porción para que también lo pueda tener. Igual la misma cita, Deuteronomio 8:3, Yeshua diciendo escrito está, le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo a Satán, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y miren qué dice Lucas, y a quien quiero, la doy. Bien, y a quien quiero,
la doy. Entonces, hay algo importante también con respecto a esto, toda esta potestad, o incluso ahí leímos antes autoridad. ¿Cómo así? Si el enemigo es ilegal, si el enemigo es ilegal, siempre el diablo va a ser ilegal. Pero es cierto algo, que Adán dejó ese espacio vacío de autoridad y por causa de esto, este la usurpa. Y, digamos, esa autoridad, él la puede ejercer porque aquel la dejó. Y no hay alguien, hasta este punto, no había alguien que lo despojara de ese lugar, de esa posición. Miren, 1 Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí nos lo está diciendo. A ti te daré todas estas potestades y a quien quiero la doy. Si alguien hoy lo invocara, se le podría aparecer para brindarle esa potestad, pero ya sabe cuál es el costo de esa autoridad. Bien, muerte, ser destruido. Efesios 6:12, como les indicaba, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, ya lo dije. También Efesios 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eh, También nos habla que otro versículo del apóstol Pablo acerca del Dios de este siglo. Y en el Dios de este siglo es ese Hasatán, que tiene esa autoridad. De hecho, vamos a leer también en Apocalipsis 13:7. Bien, Apocalipsis 13:7 es importante que lo anoten, porque acá nos habla del por qué este tiene todos estos imperios, todas estas potestades sobre la tierra. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, se le dio esa autoridad, ¿ok? En este punto, también podemos comprender lo que sucede en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué vemos ese rollo que está sellado y que nadie puede quitar los sellos? Porque nadie tiene, no había quien tuviese la condición que el Eterno le delegó a Adán en el principio. Pero luego vemos que aparece el Cordero, bien que puede desatar los sellos en el libro, es decir, porque ahora él tiene toda la autoridad sobre toda la creación y fue puesto por encima a la diestra del Padre. Entonces él ahora tiene toda la autoridad, Yeshua, como el Cordero que fue inmolado. Bien, eso lo vemos ya en el libro de Apocalipsis. Esa autoridad la delegó sobre nosotros. No para que nosotros ahora, diablo, ven a pelear conmigo, que conmigo no puede. Es para hacer la voluntad del Eterno, ser sus embajadores. Bien, Daniel 7 nos confirma eso, Daniel 7:21. Y veía yo este cuerno, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, con base a estos imperios que él estableció sobre la tierra. Entonces, vamos a ir en este barrio porque vamos a tumbarle el negocio a Satanás. Y va la gente y llora y eso se cayó. Bien, y así quedó para siempre. Bueno, el Eterno en su momento, si así los dirigió, él puede libertar ese barrio del Dios de este siglo. Bien, no que no se pueda. Bien, no que no se pueda, no que no sea imposible y la gente está inventando. Yo no estoy diciendo eso porque verdaderamente nosotros hemos ido, otras personas pueden testificar de que hicieron una oración dirigida por el Eterno, el fecha, el lugar, el tiempo, el momento preciso y hay una intervención del Padre. Pero eso no quiere decir de que ya usted conquistó ese pedazo de tierra y ahora es su reino y usted lo verá al final y ahí no va a pasar más nada. No, porque el Eterno Dios nos dice que todo va a ser restaurado hasta el final. Bien, todo va a ser restaurado hasta el final. Y él va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Entonces, a quien quiero la doy, eso es, por eso él está tentando a Yeshua. Y si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua, ya vimos, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Lo lleva luego al pináculo del templo, le dice lo que ya leímos de los ángeles, Salmo 91:11, dicho está, nos dice Lucas, bien. Ahora, Lucas está contradiciendo a Mateo cuando dice dicho está y Mateo dice escrito está. ¿Cómo es? ¿O está dicho o está escrito?
Bueno, el Señor lo habló y fue luego escrito, ¿ok? Independientemente, él está citando la voluntad del Eterno. Él lo habló, y lo escribió en las tablas de piedra, luego que Moisés la rompe, bueno, él mismo lo escribe también esa palabra del eterno Dios. Bien, y el verso 13 nos dice que cuando Hasatán hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No fue ahora que ya no habló más, sino que fue por un tiempo. Entonces, ahora sí vamos a repasar cómo culminamos la semana pasada en las 70 semanas. Acá tenemos las citas, como les compartía, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9, 23 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, después de esta se va a quitar al Mesías y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Ahora es importante cuándo sucede esto, con la salida de Babilonia, ¿ok? Con la salida de Babilonia. ¿Y dónde lo vemos? En Esdras 7, y acá les comparto. Esdras 7 nos dice lo siguiente. Todo este capítulo lo confirmamos bien. Esdras subió de Babilonia, el verso 6. Nos dice el verso 8 que llegó al mes quinto del año séptimo, el rey. Pero el 9 confirma cuándo fue, porque el primer día porque el día primero, el primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, con la cual iban para restaurar. Entonces aquí tenemos lo que hablábamos. ¿Es importante la fecha? Sí es importante la fecha porque nos dice el día primero del primer mes. Eso es Rosh Hodesh, es el primer día del año, tal como el Eterno le dijo al pueblo en Éxodo, este será para vosotros el principio de los meses, en el mes de la primavera, de la vid. Bien, ese primer día ellos salen de Babilonia. A partir de ese día se empiezan a contar las 7 semanas y 62 semanas. Bien, entonces lo conversábamos de que algunos interpretan de que ya en este punto ya esas 70 semanas se cumplieron, ¿ok? Se cumplieron esas semanas 70 cuando confirme el pacto. Ciertamente no vamos hoy a concluir o dar la respuesta definitiva porque a lo mejor algunos van a quedar en la misma interpretación de que ya eso se cumplió, pero verdaderamente vemos que con respecto a la palabra del Eterno en Daniel, que era para terminar la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, está en todo ese proceso de restauración. Ciertamente a través de Yeshua son expiados los pecados, bien, y pone fin a la transgresión, y se unge el santo, pero esa justicia perdurable de la cual no tiene fin, que el mismo Daniel nos dice en su reino, no vemos a Yeshua hoy sentado en Jerusalén reinando las naciones con vara de hierro. Se quitará la vida al Mesías y confirma el pacto con muchos. No vemos la resurrección, no vemos a Yeshua resucitado sentado en Jerusalén. Entonces, bueno, para no entrar en debates de que sí o no, lo que queremos hacer énfasis es en el cumplimiento de ese tiempo profético. Entonces, acá les comparto unas diapositivas también contando esto como una línea de tiempo, bien, para determinar el año del inicio del ministerio de Yeshua. Esto es una línea de tiempo. Históricamente se registra como varios eventos que ocurren o que se sincronizan para el año 27 de nuestra era. ¿Ok? El año 27 de nuestra era. Algo que sucede en el año 27 fue el año número 46 de la reconstrucción del templo desde que Herodes el Grande inició el proyecto. Eso lo vemos en Juan 2:20. Otra evidencia es que, como lo leímos en Lucas 3, que es el año 15 de Tiberio César, históricamente se registra que él empezó a reinar junto con el emperador Augusto, que ya estaba enfermo, que era su año 12. Entonces, el año 15 de Tiberio César corresponde en nuestra línea de tiempo en el año 27. Y también este es el año que corresponde con el 28, el número 28 de Herodes en Galilea, Felipe en Iturea, luego de que él muere. Bien, y hay otras evidencias que también podemos ver.
Este fue el año en el cual Juan está bautizando. Mencionamos, de hecho, hay unos reportes históricos por Flavio Josefo que que Herodes mandó a quemar a dos rabinos, bien, a dos rabinos, y en ese día que él los manda a quemar, nos dice que hubo un eclipse lunar. Bien, a partir de allí empiezan a revisar cuándo fue ese eclipse o qué días ocurrieron los eclipses, las fechas como tal. Y la que más corresponde en ese contexto cronológico es una que sucede en el 10 de enero del 1 AEC. Eso quiere decir que a los días Herodes muere. Todavía él estaba vivo. Si ese año corresponde con ese eclipse y fue él quien mandó a quemar a estos, entonces ese año corresponde al 1 a ese. Bien, después de esto vamos a ver históricamente, si usted revisa acerca de la vida de Herodes, va a ver que él manda a matar a uno de sus hijos porque tenía conflicto con Roma y luego coloca como heredero a su hijo Arquelao. Entonces con Arquelao suceden varios eventos también históricos para poder determinar esta fecha. A través de él se genera una revuelta, cancela la Pascua en un momento, y también hay otro en el cual masacra a muchos judíos, y eso yo sé que no sale en la Biblia, pero en la historia se puede corroborar para coordinar las fechas. Entonces, esta fecha, como les comparto allí, bien, en la parte de arriba, fue el año en el que Yeshua comienza, o se dice, como leímos en Lucas 3:23, que se estaba acercando, pero no había alcanzado su año 30. Eso nos marca de que él nace en el año 3. Ahora, con respecto a las 70 semanas, esto sucedió, la salida de los hijos de Israel de Babilonia sucedió en el año 457 antes de la era común. Si usted saca cuenta, 62 semanas por 7, que son de años, son 483 años, menos los 457 corresponde al año 27 de nuestra era común. Bien, saque cuenta y lo va a ver. Ahora, eso, ¿qué nos dice? En la siguiente diapositiva vamos a ver, perdón, que Yeshua, luego de ser tentado en el desierto, él es proclamado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el primer día del primer mes, cumpliéndose esas 483 años, las 69 semanas. Bien, y ya lo vamos a estar viendo. En Juan 1:19 nos dice, ahora sí, solo nos vamos a quedar con Juan para culminar con Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los fariseos lean su Biblia, por favor, Juan 1:19, no dice los fariseos, dice los judíos. Entonces ya compartíamos al inicio, ¿qué pasa con estos los judíos? Nosotros como, vamos a decir, los occidentales o descendientes de los que emigraron de Europa también, bien muchos, se interpretó como que los judíos fueron los que mataron al Señor. Los judíos fueron quienes lo mataron porque ellos se lo dan a los romanos y entonces los romanos lo matan, pero fueron los judíos los que no quisieron. Todos los judíos se ha interpretado de esa manera para sacar a Yeshua de su contexto hebreo y crear una nueva religión, el cristianismo. Entonces, como los judíos ya no lo quisieron, bueno, entonces él es ahora el Dios en el cristianismo. Y todos los judíos. Pero esa fue la traducción de los escritos griegos de Juan. Bien, de Juan, como los judíos. Pero explicábamos que no, se refiere a los fariseos. Esto es cuando los fariseos enviaron de Jerusalén sacerdotes, Juanín es la palabra sacerdotes, y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías. Bien, este mismo día en el cual le están haciendo esta pregunta a Juan, es ese día en el cual Yeshua está siendo tentado por Satanás. Entonces va ahí de forma paralela y ya les voy a decir por qué. Bien, ese mismo día está siendo tentado. Ahora, esto no corresponde con las películas como nosotros lo hemos visto en las películas, en las historias,
el evento cronológico de la tentación de Yeshua y luego esta continuidad, sino que ellos interpretan de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el mismo día en el cual Yeshua es bautizado y luego se va al desierto. Pero no es así, porque aquí, en este contexto de tiempo, se confirma del cumplimiento con las 70 semanas. Bien, entonces la cuestión es que nosotros queremos entender verdaderamente las palabras proféticas del Eterno y no seguir lo que las películas o la historia o la tradición nos han enseñado, porque nos han enseñado muchas cosas que han heredado y la han tomado como verdad. Cuando usted revisa que en ningún momento aparece una campanilla, una estrellita flotante que guía a los sabios hasta donde está el Señor. Y eso se ha tomado como tradición para hacerse verdad. ¿Y de dónde sacan eso de la palabra? No, lo sacan de un libro que del mismo autor que escribió Ben-Hur. Si usted vio la película Ben-Hur, bueno, es del mismo autor que habla de esa estrella flotante. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A ese tipo o le creemos a la palabra del Eterno? Y las evidencias que Él nos muestra desde los cielos. Bien, entonces, en esta cronología vemos que Juan acá está testificando acerca de Yeshua. Bien, cuando es interrogado ahora, 40 días después de Yeshua ser bautizado por estos fariseos y coanín, de si es él el Mesías, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Como lo dice Malaquías 4:5. ¿En qué sentido dice Malaquías 4:5 esto? Bien, porque dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Proféticamente está establecido por el Eterno de que Elías viene primero que el Mesías. Por eso le están haciendo la pregunta, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías o eres tú Elías? Para saber, o sea, a quién, si eres tú el que viene antes o el que viene después. Bien, dijo, no soy. Le preguntaron nuevamente, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Deuteronomio 18, 15 y 18 nos lo confirma. La religión no nos enseñó eso. La religión no nos explicó nada de esto de que le están preguntando a Juan. Y es porque era importante para la historia de nuestro pueblo que se cumpla la voluntad del Eterno, Malaquías 4:5, que Elías viene primero, ¿bien? Y que también él habló acerca del profeta al cual debemos escuchar. Entonces, no había un acuerdo de si el profeta y el Mesías era la misma persona. Por eso se llegó a la interpretación, tal vez usted lo ha escuchado, que viene desde el conocimiento rabínico, un Mesías hijo de José y un Mesías hijo de David, uno como siervo sufriente y uno como el rey que viene a reinar con vara de hierro. Bien, así encontramos otras. Y respondió, no, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Bien, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino de Jehová, como dijo el profeta Isaías. Ahí sí, él está cumpliendo esa labor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Lea por favor en su Biblia que dice, ¿eran de qué? Fariseos. Son los mismos en el verso 19, ¿ok? Entonces, ¿eran los judíos o eran los fariseos? ¿Cómo es? Eran los mismos, solo que en nuestras versiones le colocan, porque no entendieron el contexto, le colocan generalizando todos judíos. Bien, y eso generó ese rechazo al Señor, perdón, a los judíos porque siempre estuvieron en conflicto con Yeshua. Bien, eran entonces fariseos que eran los que lideraban el sistema religioso en la época. Entonces, Juan, como les decía, es el único que está allí presente en este momento, testificando acerca de eso. Él está escribiendo el testimonio de Johanán y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues haces este vilá si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y esa pregunta es importante, miren que está en negrita. Es decir, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Bien, ¿con qué autoridad haces tú esto? Porque el Sanedrín, los enviados desde el Sanedrín por los fariseos, se asumieron, se acreditaron la única autoridad para reconocer o a Elías o al Mesías o al profeta. Es como si usted hoy, para que lo llamen pastor, tenga que ir
con un grupo de personas que le hagan pastor. Si no, usted no puede ser pastor. Cuando no lo dice así la palabra, es el mismo eterno Dios quien da, quien designa, quien da dones. Bien, hay un reconocimiento que se hace. Sí, claro, eso no habría inconveniente, pero no es que solo a través de ellos, porque eso es lo que estaban aquí los fariseos. Entonces, ¿por qué pues tú haces estas cosas? En el templo habían muchas, digamos, estanques o piletas para poder ellos hacer tevilá. Es esa purificación en agua que se hacía para en el tiempo de las festividades, en estar limpios al momento de entrar al templo. Entonces era el único lugar reconocido por el sistema religioso para que se hiciese en ese lugar. Entonces, ¿tú por qué estás haciendo tevilá aquí? ¿Y con qué autoridad? Miren lo difícil del ministerio de Juan. Bien, él estaba allí siguiendo la voluntad del Padre. Entonces él le responde diciendo, yo hago tevilá en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces miren que es similar a lo que leímos la semana pasada, pero no quiere decir que es el mismo día, no es simultáneo, sino que es 40 días después. 40 días después que le está diciendo, está dando este testimonio porque Juan siguió bautizando. Y miren que dice, estas cosas sucedieron en Beit Bará o en Betabara, dice la Reina Valera, al otro lado del Jordán, donde Johanán estaba haciendo tevilá. Bien, tevilá. Entonces eso significa la casa del vado. ¿Y dónde encontramos eso? En Jueces 12, 1 al 6. Se confirma ese lugar, Beit Bará. Ese lugar fue tomado por los de Efraín, en el tiempo de Jefté. ¿Cuántos se acuerdan de Jefté? En la Haftará lo hemos hablado. Bien, él libró al pueblo de ser vencidos o masacrados por los hijos de Amón. Este venció a todos los hijos de Amón. Pero los de Efraín no lo acompañaron. Perdón, esto fue en Jueces 12:1, es en el tiempo de Jeroboam. Jeroboam no, perdón. Se me va el nombre, el que va con los 300. Ayúdenme. Gedeón, que luego se llamó Jerobaal. Bien, eso por eso me confundía. A él le llamaron Jerobaal porque él destruyó la estatua de Baal. Entonces, Gedeón cuando estaba venciendo a los madianitas, les dijo a los de Efraín que tomaran ese lugar. Ellos lo toman y terminan de matar a todos. Después de esto viene Jefté y Jefté mata allí a muchos de los de Efraín que no apoyaron para ser librados de los hijos de Amón. ¿Qué nos dice ahí? Que ellos no sabían pronunciar una palabra en su dialecto. La prueba de si eran de los de Efraín o no era que dijeran la palabra shibole. Ahí está en Jueces 12, ¿bien? Y ellos no sabían decir la shin, sino que decían sibole. ¿Eso qué nos dice? Es como cuando usted dice Yeshua o si dice Yeshua. ¿Bien? Entonces, si usted si a alguno le cuesta decir Yeshua y dice Yeshua, ahí los de Jefté le hubiesen hecho morir porque no hubiese sido efraimita. Bien, entonces esa es solamente una anécdota. Pero ese es el lugar que les muestro una imagen, es el lugar más reconocido hoy de donde Juan bautizaba. Donde Juan bautizaba y muchos van a ese lugar todavía para hacer el bautismo. Está justo al sur del mar de Galilea o el Kinerec. Miren, es ese mismo lugar, allá al fondo se ve el mar. Mucha gente va ahí, si usted busca allí en los mapas o fotos, eso se llama Yardenit, bien con Y, Yardenit. Ese es el lugar Beta Bará. Ahí fue donde Yeshua se bautizó y luego vuelve al salir del desierto de la tentación. Y Juan estuvo bautizando allí. Entonces, miren, ¿por qué vemos que esta no es la misma cronología que nos
vendieron en las películas y en la tradición cristiana. Aquí lo continuamos leyendo porque al día siguiente nos dice, ve a Yeshua regresar del desierto. Bien, y en Juan no dice que él lo bautiza, sino que lo interpretan colocándole allí Mateo, Marcos y Lucas. Bien, acá lo vemos. Al siguiente día, Yohanan vio a Yeshua que venía a él. ¿De dónde? Por supuesto, desde el desierto. Y dijo, he aquí el Cordero de Jehová que quita el pecado del mundo. Bien, que quita el pecado del mundo. Ahora, eh, por supuesto, Juan entonces captura el momento preciso al día siguiente cuando regresa el ayuno de 40 días y lo anuncia de esta manera. Entonces, él es el único que está allí presente, no los otros, pero su testimonio llega a los otros y lo escriben. Entonces, ¿qué quita el pecado del mundo? Eso lo vemos en Isaías 53, como el Cordero que quita el pecado. Bien, 1 Juan 2:2 también nos habla de que él lleva los pecados y 1 Pedro 1:19, incluso podemos encontrar muchísimos versículos más. Pero este día, como lo ven arribita en amarillo, bien, es el primer día del mes de la cebada Abib, bien, del año 27. Este día se cumplen los 483 años, los 7 y 62 7 que dice Daniel 7:25, ¿ok? Y por otra semana, perdón, y dice, y después se le quitará la vida al Mesías y confirmará el pacto con muchos. Entonces, eh, a este día se cumple ese contexto profético. Y por supuesto, inicia el año favorable del Señor. Bien, a partir de este día, el primero del año Abib. Entonces, si nos vamos a nuestro calendario, corresponde al 29 de marzo. ¿Qué dice el sistema religioso? Que el día de las primicias es el 1 de enero. Entonces, el 1 de enero debía haber sido el año favorable, iniciar el año favorable del Señor. Pero el Eterno se basa en su palabra en base al calendario gregoriano, no es en base a su calendario. Y si Él establece en su calendario, en su cronología, eventos o momentos específicos clave, rojodes, festividades, ¿creen que se va a saltar para el 1 de enero de invención de hombres basado en paganismo? No, ¿verdad que no? Entonces, creo que tenemos que ser un poquito más diligentes en prestar atención en las convocatorias del Eterno y en su contexto profético. Porque si Él lo dice de esta manera, entonces algo podemos profundizar más allí. Aquí inicia ese año. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Miren qué es lo que dice Juan. Este es de quien yo dije que viene después de mí. Aquí está reforzando nuevamente lo que había dicho 40 días antes, porque era primero que yo y yo no sabía quién era, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo haciendo Tevilá en agua. Bien, en agua. Y seguimos. También dio Johanna este testimonio diciendo, vi al Espíritu del cielo, de que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En Isaías 11:2 nos habla también algo acerca de el Espíritu del Eterno, pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, hablábamos que era Netzer, retoñará de sus raíces y sobre él reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso mismo es lo que Yeshua delega, imparte sobre nosotros, para que tengamos toda esta capacidad, toda la asistencia del Padre y podamos caminar en sus mandamientos. Y yo, bien, y yo no le conocía, pero el Todopoderoso que me envió a hacer tevila en agua, me dijo, miren cómo está subrayado ahí, ¿quién envió a Yohanan a hacer tevilá? El Sanedrín, los fariseos fueron quienes le dieron la autoridad para que él lo pudiese hacer, el eterno Dios. Ahora, no iba a ser reconocido por ellos oficialmente porque no salió de ellos. Así hay mucho pueblo supuestamente cristiano o llamándose cristiano, bien que tienen, miren, tienen varios títulos, porque hay muchos que se llaman apóstol y profeta. No es solamente uno solo, no es solamente el profeta, o no es solamente apóstol, ahora son dos, apóstol y profeta. Yo no digo que no tengan ese servicio, pero eso no les da un título. Bien,
Yo no digo que no tengan el llamado del Eterno para hacerlo, porque lo pueden hacer, pero que eso no sea la carta de presentación, un título como que abran me paso. A eso es a lo que me refiero. ¿Bien? Es el Todopoderoso quien asigna. Este le dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él es el que hace Tevilén, el Ruach HaKodesh. Entonces vemos que autorizó a Juan la palabra del Eterno sobre su vida. La palabra del Eterno autoriza sobre nuestra vida. No soy yo, ni es el pastor quien me dice solamente, sino que es la palabra del Eterno. Por eso uno tiene que orar y que la palabra sea confirmada. Si alguien le viene a decir como profeta, así te dice el Señor, eso tiene que ser confirmado por el Eterno. Cuando leemos en Deuteronomio 18, hacen la pregunta, ¿y cómo sabremos si ese profeta es o no es de Dios? El Señor dice, si esa palabra se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. Es falso, tiene que morir. ¿Bien? Tiene que morir. Entonces, en Jeremías nos dice que él envía a los profetas para hacer volver al pueblo a sus mandamientos. Y es la función principal de un profeta. Verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Elohim. Este es el testimonio de Johanán, bien, de que él lo vio. Y ya va, me voy atrás otra vez. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Elohim. Entonces, miren, es el mismo día en el cual fue bautizado que leímos en Mateo, en Marcos y Lucas. No, porque él dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo. Ya fue antes. Bien, yo no le conocía. Sobre quien veas descender el Espíritu, dice él que el Señor le dijo, y yo ya lo vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. ¿Qué nos dice la religión? Que este es lo mismo que Marcos, Lucas y Juan. Bien, destruyendo así o rompiendo así la cronología. Porque entonces, si es el mismo día de aquí, tiene que irse para el desierto. Pero ¿cómo tiene que irse para el desierto 40 días si dice Juan que ya viene de allá? Bien, y ahí viene la confusión. Entonces, por eso es importante estudiarlo correctamente. Avanzamos, porque ahora al siguiente día, miren, así vamos a ir también revisando los eventos para dar continuidad a la cronología. Ahora es el segundo día del primer mes de la cebada. ¿Qué se celebra en el primer mes? Pesaj o Pascua. ¿Qué pasa con la gran mayoría del pueblo cristiano? Como no celebra las festividades, no tiene idea. Solamente que ya le pongan la fecha o el cristianismo diga, bueno, se acerca la Semana Santa. O en su calendario gregoriano revise, se acerca la Semana Santa. Ahí es donde más o menos se guía. Bien, pero como podemos ver acá, ya está pronto para la festividad de Pesaj. Tienen que empezar a organizarse a subir a Jerusalén. Entonces ya pronto vamos a ver cómo Yeshua sube. Entonces el siguiente día otra vez, estaba Johanán y dos de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, y aquí el Cordero de Jehová, lo vuelve a decir. Le oyeron, eh, le oyeron hablar los dos discípulos e inmediatamente siguieron a Yeshua. Bien, entonces él lo vuelve a decir, un segundo testimonio, pero ahora frente a sus discípulos o a estos discípulos. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde mora? Rabí, si leen sus Biblias, por favor, ayúdenme, verso 38, donde diga ahí Rabí, ¿qué dice después de eso? Que traducido es maestro. No es así. Miren que ese paréntesis es la explicación agregándose a un lector que no conoce el contexto. Bien, esto fue escrito en griego y los griegos no conocían esto. ¿Qué quiere decir esto? Es como si usted en español le rabí, ¿qué es eso? No va a entender qué es rabí. Bien, pero el paréntesis está para que la gente entienda. Pero la traducción no es maestro, sino es grande. La traducción correcta es grande. Y es el título que los fariseos se daban para sus maestros o para sus eruditos. De decirse rabí. Por eso Yeshua confronta y dice que los fariseos eran hipócritas para que los llamaran rabí, rabí, grande, grande. Bien, porque les gustaba ese título. Ese título hoy
se ha tomado por muchos como apóstoles, como profetas, evangelistas, pastores y maestros, que con ese título se sienten grandes, al punto de que muchos se presentan, mucho gusto. Me llamo Pastor Gabriel González. Mucho gusto, me llamo Apóstol Gabriel González. Ese es mi nombre, no. Mi nombre es el que me pusieron mis padres. Yo no tengo por qué ponerme ese título. Bien, ahora Yeshua aquí no cuestionó que lo llamaran grande, pero para los discípulos él les dijo, ustedes no lo van a recibir. Bien, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí no les contradijo, no les dijo nada, porque ciertamente él es el único grande entre nosotros. Todos nosotros somos iguales, que tenemos un ministerio, somos hermanos, ¿bien? Que tenemos un servicio como pastor, un servicio como profeta. Bueno, sí, a vos se te va a demandar la vida, a mí a lo mejor después, pero tenemos un servicio, unos como una asignación y otros como otra, pero somos iguales y juntos nos complementamos para fortalecer el cuerpo del Señor. No son títulos que nos dan más rango. Hay un respeto entre nosotros, hay una honra entre nosotros, así como honramos a nuestros padres terrenales de sangre, ¿cierto? Bien, pero no es que yo soy mayor y usted tiene que obedecerme porque si no se va en maldición. Eso es error y nosotros tenemos que romper. Amén. Ok. Nos dice entonces, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día. Bien. Porque era como la hora décima, ya eran las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón, era uno de esos dos discípulos que habían oído a Johanán y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Yeshua, y viéndole, Yeshua dijo, tú eres Simón, o Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefa, en hebreo, Kefa, en arameo es Eben, perdón, en hebreo es Kefa o Cefas, en hebreo es Eben, en griego es Petros. Bien, esto es como un apodo, porque él tenía un hermano que se llamaba Simón. O Shimon también. Entonces, como que aquí es Shimon, aquí, bueno, tú eres Kefas o Cefas. Bien. Ahora, él le dice, hemos hallado al Mesías. También nos dice ahí el verso 41. Dice luego un paréntesis que traducido es, ¿no lo dice ahí o no? Que traducido es el Cristo. ¿Cómo así? Si ellos entienden, es lo que le estoy diciendo. Es esa explicación para el lector griego. Ahora, el Mesías es transliterado de la palabra Mashiach en hebreo, que es untado, ungido con aceite, como los reyes, que eran ungidos por aceite, y esto era por el sacerdote. Bien, ahora en griego, para entender qué significa eso, era la palabra crestes. Bien, y eso se tradujo luego a nuestro español como Cristo. Y ahora dicen su nombre es Cristo. No, su nombre no es Cristo. Su nombre es Yeshua, pero que él fue ungido como Mashiach, Mesías, que es esa unción. Ahora, ese Cristo, Crestes, perdón, es similar a Mashiach, pero eso es lo que se usaba para untar con grasa, incluso con grasa de cerdo, porque era la más común, incluso hoy día, sus herramientas, sus artículos de cuero para que duraran. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entiende el griego? ¿Qué es Mashiach? ¿Qué es ungido con aceite? ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que más se adapta? Creste. Y de ahí viene el Cristo. ¿Bien? Esto para que todos lo entendamos. Avanzamos. Avanzamos ya casi. Vamos a ir concluyendo el siguiente episodio. Nos dice que viajan hasta el mar de Galilea y Yeshua se encuentra con Felipe. Bien, ¿cómo lo ven? El siguiente día, ya es el tercero del primer mes. Quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, más al norte, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas. Miren que es importante cómo ellos están entendiendo esto en base a el testimonio que está dando Johanán, que ya los discípulos, Andrés, y en este caso Juan, que ahora va con ellos, dan testimonio, luego Felipe y ahora Natanael. A Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay
engaño. Esto es para mí muy interesante. Posiblemente hay mucho más de lo que hasta hoy hemos entendido con esta palabra de Yeshua, porque Él conoce nuestros corazones. El Eterno conoce nuestros corazones, aún lo que está ahí escondido, el secreto más humillante que podamos tener, el Eterno también lo conoce. O la mejor parte de nuestra vida, nuestro corazón muy transparente, también lo conoce. Bien, Él conoce o lo más feo, más humillante, más vergonzoso de nuestra vida, como lo mejor que nosotros tenemos. Todo, no hay nada escondido en nosotros, estamos desnudos delante de Él. Y de Él, miren lo que dice aquí, alguien en quien no hay engaño, un verdadero israelita. Bien, y podemos ver algunas cosas similares en él con respecto a Yeshua, porque de hecho 1 Pedro 2:22 nos habla acerca de Yeshua, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, él no habló mentira. Según esta palabra podríamos entender de que Natanael no hablaba mentira. Bien, y también Romanos 9:6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Eso entendiendo el contexto de Romanos 11, que somos injertados en el olivo, que algunos, como Juan les dijo, aquellos, no digan ustedes que son hijos de Abraham y nosotros entonces somos herederos porque somos hijos de Abraham, no, porque el Señor puede levantar a Abraham hijos de estas piedras, bien, lo vimos. Entonces, por eso, si estos siguen en su engaño o en su desobediencia, no son considerados Israel, porque no siguen la voluntad del Eterno. Pero este no tenía engaño. También Apocalipsis 14:5 dice, y en su boca no fue hallada mentira. Estos son sin mancha. Esto hablando de esos 144,000 a los cuales el Eterno le va a dar esa doble porción o una unción mayor. Estos son sin mancha. No hay engaños en ellos. Bien, para mí es similar a lo que dice Yeshua con respecto a este hombre, en quien no hay engaño. Bien, y vemos qué más dice acerca de él. ¿Qué más dice acerca de él? Nos dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Bien, repito, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esto podemos entenderlo como dos cosas. Bien, el que lo vio haciendo algo o lo vio en ese momento o en algún evento ocurrido en la higuera, o habla de que puede hablar de la historia de su vida, creciendo en ese lugar o debajo de una higuera o teniendo una higuera en su casa. Bien, puede ser esas dos cosas. Alguien puede decir, bueno, él se refiere a un evento que sucedió un día antes. Puede ser que durante toda su vida esta higuera representaba algo en su vida. También puede ser. Bien, lo cierto es que Yeshua ya lo había anticipado, ya lo había visto. Y esto corresponde también al anticipo profético que el Padre tiene para nuestra vida. Bien, Isaías 65:24 nos dice, acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído. Entonces, alguien que dice, ay, que yo soy la oveja negra, todo me pasa a mí, yo a mí nada más. ¿Creen que Dios no sabe todo eso? Sí lo sabe. Ah, no, cuando le va todo bien, gana dinero, hace dinero, le va bien, saca buenas notas, ahí sí no se queja, ¿verdad? Ahí nadie se queja cuando le va todo bien y se siente bien y se siente sano. Pero en ese momento también el Señor lo ha visto, sabe. Él conoce la historia de nuestra vida. Bien, entonces ya en este punto, Él está dándole también esta señal a Natanael para que él para que crea en el eterno Dios, perdón, en Yeshua. O repito, o fue un evento antes, 1 o 2 días, o algún acontecimiento, o se puede hablar de la historia de su vida. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Cualquiera de las dos, Natanael supo que él no era un hombre cualquiera, no era un rabí cualquiera, ¿cierto? Es como si llegara y yo le digo un secreto que nadie conoce, pero que usted sí sabe que es así. ¿Qué va a decir usted? Esto es de Dios, esto se lo reveló Dios, porque es algo que nadie puede saber porque solo yo lo sé.
Bien, ahí podemos ver también, o alguien podría interpretar allí, el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Es algo dado por el Eterno que nadie más puede saber, solo a través de su espíritu. Bien, entonces dice, eh, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás. Verdad os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, entonces acá finalizamos la porción de esta semana, también comentando acerca de esto. Verdad os digo, si usted lee en su Reina Valera, dice, de cierto os digo. Es como hacer un énfasis en lo que se va a afirmar. Bien, por eso lo colocamos así, como está también en los evangelios cronológicos, porque es un recurso lingüístico para hacer énfasis, porque si usted lee, si para gritar o para hacer un énfasis, hoy en día o se marcan en negritas o se subrayan como para señalar ese evento o lo que se quiere en ese momento hacer el énfasis, ¿bien? Pero en este punto lo ponemos de esta manera para que lo podamos también ver así. Verdad os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, porque va a haber todas estas señales, mucho más que ellas, a través de Yeshua. Y para mí es interesante cómo le coloco ahí en la cita, en Génesis 28:12, cuando Jacob se duerme, también tiene esa visión del cielo abierto y ángeles que suben y bajan, ¿bien? A tal como lo está diciendo Yeshua también en este punto de ángeles que suben y bajan para servirlo. Hebreos nos dice que ellos están para el servicio de los santos. No es que nosotros le damos órdenes a los ángeles, sino que el eterno Dios lo asigna para acompañarnos. Que tenemos un ángel guardián, es probable. Que tenemos uno o dos más que nos acompañan, también es probable que en un momento determinado, cuando nos envía a algún lugar por causa de la batalla que puede darse allí, el Señor va a enviar más, también es cierto. Bien, por eso vemos en el libro de Daniel cómo se está dando esa batalla de Miguel en el segundo cielo y desde el primer día se le fue dada la orden, pero no bajó hasta el día 21. ¿Fueron ayuno de 21 días lo que fue que bajó la palabra? No, porque el mismo Señor lo dice, desde el primer día, pero por causa de la batalla en los aires, hasta el día 21 fue que vino la palabra. Bien, entonces, hasta acá la porción de esta semana, dando gracias al Padre Eterno por este privilegio y también por dar continuidad para abrir mucho más nuestros ojos en este nuevo ciclo del servicio de Yeshua y también cómo nosotros hoy debemos no solo evaluarnos, sino también alinear lo que podamos tener torcido para alinearnos a la voluntad del eterno Dios para nuestras vidas. Bien, entonces quiero concluir con una oración, también por los que están acá, los que van a ver este video. Bien, y poder cerrar este tiempo de impartición. También aprovecho para compartirles si familia, si desean apoyarnos con sus donativos, con sus ofrendas, también lo pueden hacer. Acá les dejamos el link de PayPal, bien, para que usted lo pueda realizar. También ahí tenemos un código, el código QR, bien, para que usted lo pueda hacer si así lo desea. Este ministerio no está sustentado por el gobierno o ningún patrocinante, sino que ciertamente es con sus donaciones y ofrendas. Te damos gracias, Padre Eterno, por tu palabra, por tu revelación, por tu entendimiento sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por la asistencia de tu Espíritu en nosotros para alinear todo lo que está torcido, para despertarnos, Señor, y abrir nuestros ojos a tu entendimiento, a tu revelación, al resplandor de tu gloria en nuestra vida, habiendo estado nosotros antes ciegos, muertos, Señor, ajenos a tus pactos, a tus promesas, a tus festividades, por causa de la transgresión que muchos años atrás cometimos al irnos a otros dioses. Fuimos esparcidos hasta los confines de la tierra
y vinimos a hacer la vergüenza entre las naciones. Pero bendito eres, Señor, que tu misericordia permanece para siempre, Señor, y la prometiste para con nosotros, confirmando ese pacto a través de Yeshua y restaurándolo para que nosotros ahora podamos venir a tu presencia, clamarte y llamarte Padre, Padre, y poder ahora vivir una nueva vida, dejando atrás nuestra pasada manera de vivir y resucitando junto con Yeshua. Ahora somos nueva criatura y gracias, eterno Dios, porque también a través de ese nuevo nacimiento nosotros no solamente heredamos todas las riquezas, somos coherederos con Yeshua, sino también recibimos de tu espíritu, que es ese sello, esa garantía de que ahora te pertenecemos para ser de tu pueblo. Bendito Dios, hiciste el pacto con nosotros de ser un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes, y también la riqueza inmerecida de la herencia de reinar contigo, también la pones con nosotros, Señor. ¿Qué más podemos darte, amado Dios, que no sea nuestra vida delante de ti, Padre, para que sea consumida en tu altar completamente como ofrenda y olor fragante, amado Dios? Padre, en esa expresión de adoración también presentamos delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, para reconocer de que no solamente de pan vive el hombre, Señor, del fruto de nuestra labor vivimos, sino que también de tu palabra en nuestra vida, amado Dios. Reconocemos, Señor, de que no es por nuestras fuerzas, sino que es por tu mano que nosotros recibimos la provisión. Por eso, en reconocimiento tuyo y de que tú gobiernas aún nuestras finanzas, nuestras cosas materiales, las presentamos delante de ti, amado Dios, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, amado Dios. Gracias nuevamente, familia, a los que nos acompañaron, estuvieron conectados con nosotros desde Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos entonces la siguiente semana para la porción número 5. Si usted no ha visto alguna de las enseñanzas, todas están acá en el canal, puede ponerse al día para que entonces sigamos la secuencia de los evangelios cronológicos. Nos vemos en una próxima porción. Shalom. Shalom.